ya cosas operativas, cosas ya de la redacción de las actividades de aprendizaje, ya cosas como más instruccionales en ese sentido. Y bueno, son recomendaciones, son como 5 o 6 recomendaciones, pero nada más que el control no se lo se me perdió el control, ahorita le perdón. Gracias. Gracias. Ok. Bueno, les decía, esta diapositiva que tiene que venir ahora. Tecnología no nos falla. No, que no sale. Ahí está, ya. Estas son recomendaciones ya instruccionales, recomendaciones ya operativas para hacer la redacción de las actividades de aprendizaje. Por favor, habrá que ser muy cuidadosos con estas 5 recomendaciones y son muy puntuales. El archivo que nos compartieron en la plataforma. En la plataforma no aparece. ¿Esta no está? Está en el plan. Ok. Bueno, lo corregimos en un ratito. En cuanto esté ya aquí, no seas maldita. Yo creo que lo convertimos a PDF y como PDF lo subimos. Porque no sé, ¿está en PDF o está en presentación? ¿En presentación? Yo creo que en PDF puede jalar mejor, ¿no? Está en presentación. Ok, lo corregimos en un ratito. Gracias, arquitectos. Muchas gracias. Bueno, es esta que tengo acá enfrente de la pantalla, es la que tenemos ahí deberíamos tener en la plataforma, lo corregimos en breve, no se preocupen, pero hay que ser muy cuidadosos de estas puntualizaciones, por favor. La primera de ellas es que se reportan solo actividades realizadas por el estudiante, ya lo había comentado hace ratito, no por el docente. Son actividades de aprendizaje, no son actividades de enseñanza y deben estar redactadas justo así como actividades, no como acciones. ¿Qué diferencia tenemos en la redacción de actividades y la redacción de acciones? Es muy sencilla. La redacción de acciones comienza con un verbo. La redacción de actividades comienza con la actividad en sí, la ejecución en sí. ¿Me explico? Por ejemplo, si tuviéramos que leer algo, alguien podría escribir realizar las lecturas. Si es esa redacción, está más bien redactada como si fuera una acción, realizar las lecturas. Como actividad tendríamos que poner lecturas sin el verbo. ¿Me explico? Esa es la puntualización acerca de este primer momento, que es esencialmente acerca de la redacción y ser muy reiterativo en ese sentido. Actividades que haga el alumno, que propongamos para que el alumno haga. ¿De acuerdo? Luego, deben estar ordenadas de manera secuencial con base en temas y subtemas. ¿De acuerdo? Si yo tengo 4 temas, la actividad que esté dirigida al tema 4 no puede ser el primero de mi lista. No puede ser la actividad primera de mi lista. Tendría que ser la 4ª o un poquito más, si es que vamos a poner más de una actividad por tema, ¿no? Entonces, por favor, que tengan esa secuencia con relación a los temas que están colocados en nuestro contenido de asignatura. Esa es la siguiente puntualización. ¿Cómo, perdón? Orden secuencial de acuerdo a los temas. Orden secuencial, de acuerdo a los temas, por favor. Si vamos a plantear 2 actividades por el tema 1, ok, aparecerán esos 2 primeros y luego vendrá la tercera que será el tema 2 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Hasta ahí, sin dificultad. Ok, vamos con la tercera. Deben ajustarse a la naturaleza del contenido y su alcance temático. Mande. Yo tengo una duda. Sí. Pero si hay actividades que las tienes que hacer durante todas las unidades, independientemente de que sí, efectivamente, el contenido temático va siendo gradual, pero hay actividades que se tienen que hacer durante todo el semestre. Por ejemplo, en mi caso de matemática,
ellos tienen que estar resolviendo ejercicios en todas las unidades. Sí, pero lo podemos plantear como el primer lugar, como es la más usual y la que va a estar en todo, la primera actividad. Sí, claro, por supuesto. ¿Sale? O sea, si la actividad pues no está determinada por el tema, y si esa actividad va a ser de manera permanente, digamos, esa tendría que ser actividad 1. ¿Bueno? ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos? Bien. Y vamos aquí, en ajustarse a la naturaleza, contenido y alcances del mismo, alcances del contenido y temático. Bueno, si el contenido es teórico, bueno, la actividad tendrá que versar acerca un poco de esa capacidad teórica de análisis, de argumentación, de presentación del alumno. Si el contenido es más práctico, entonces tendrá que ver la actividad con esa habilidad productiva, esa habilidad más de síntesis. Me estoy explicando, es la naturaleza del contenido el que nos va a dar también el matiz de la actividad. ¿De acuerdo? Cuando es teórico, pues evidentemente nos quedamos en la taxonomía de Marzano, niveles más bajitos, que si estamos hablando ya de asuntos de producción o bien de valoración de la producción, que eso ya es mucho más elevado, es incluso hasta metacognitivo pronto. Entonces, eso es más elevado que el solo estar trabajando con materiales teóricos. Entonces, dependiendo de la naturaleza del contenido, hay que adaptar también la actividad por favor. Luego, requiere traducirse en el alcance del proceso declarativo, es decir, lo mismo que le estaba diciendo hace rato, si es conocimiento, si estamos hablando de un procedimiento donde hay que desarrollar habilidades o destrezas, o si es un asunto más actitudinal, más de valores, más de desarrollar una competencia blanda. Entonces, en ese sentido, también hay que matizar nuestras actividades. Si el alcance de mi asignatura tiene más que ver con la simulación, el análisis de un contenido teórico declarativo, bueno, las actividades de aprendizaje tienen que ir en sintonía con eso. Si mi fin de aprendizaje tiene más una idea de producción, entonces estoy más en el campo de las habilidades, estoy más en el campo del hacer. ¿De acuerdo? Y si estoy ya en el momento de las competencias blandas, que hay por ahí un par de asignaturas en alguna de las propuestas que nos mandaron del mapa curricular, bueno, pues eso tendrá o deberá tener más énfasis que los otros profesionales. ¿De acuerdo? Entonces, eso matiza la forma en la que caracterizamos y redactamos nuestras actividades de aprendizaje. Y luego, que esto es muy importante, por favor, es, dice acá, deshacer bajo conducción docente, es decir, asesoría, guía, facilitación, etcétera, se desprende el alcance de un aprendizaje por demostración. Su hacer independiente de una nota chiquita, su hacer independiente facilita la materialización del producto académico, que a su vez se convierte en objeto de evaluación para acreditar el curso. ¿Sale? Entonces, del docente, de su guía, depende el alcance y se cuida el alcance de la actividad. Y cuando generalmente estamos planteando algo independiente es porque vamos a concretar una producción. O sea, nosotros les damos las guías, los caminos, pero ya la concreción de la producción muchas veces es un asunto independiente. ¿De acuerdo? Entonces hay que distinguir eso y en sus actividades también hay que hacer esa distinción. Actividades bajo conducción docente, ¿vale? Que son actividades que el estudiante hace con presencia, con tu auxilio, y actividades que él realiza de manera autónoma, autodirigida. Que aquí, por ejemplo, incluso podría haber contenidos de, no sé, revisar algún contenido en alguna plataforma, en algún curso que hayas montado para tu asignatura, no sé. Eso podría ser más autoadministrado, más autogestivo que lo que se realiza bajo conducción docente. Reflexión al respecto, ¿no? No para todas las actividades el alumno nos necesita. Hay algunas cosas que él puede y debe hacer solo.
Entonces esas son las que llamamos independientes. Pero sí hay que tener cuidado en cómo elegimos cuáles hace con nuestra presencia y cuáles realiza de manera autónoma. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí preguntas? Ok. En términos muy concretos son enunciados que plantean la actividad, el hacer del alumno. Se escribe como actividad, no como acción. No se empieza con verbos, se empieza con la actividad, pensando en la producción, en la ejecución que demuestra que está alcanzando el fin de aprendizaje. ¿De acuerdo? Y bueno, ¿cuántas podrían ser? Bueno, pensemos nuevamente en los tiempos que tenemos para desarrollar nuestra reunión. Pensemos en el número de semanas, en el número de horas, en la carga horaria que tiene nuestra asignatura para que eso module el número de actividades que planteamos en cada uno de nuestros programas. Hay asignaturas que tienen mucho más tiempo de conducción docente que otras. Entonces, bueno, evidentemente la carga de conducción docente debe ser un tanto mayor que la carga independiente. Y hay otras que a lo mejor requieren quizá de, por ejemplo, los de competencias blandas, los que tienen que ver con habilidades socioemocionales y cosas por el estilo, que a lo mejor requieren más de trabajo independiente del muchacho, no tanto de la conducción del docente. ¿Me explico? ¿Cuánto? Bueno, pues la idea es que podamos desarrollar entre alrededor de unas 4, ¿no? Como 4 bajo conducción docente, 4 bajo independientes, perdón, y digamos que eso podría ser el estándar. Podría ser un poquito más, un poquito menos, pero eso sería más o menos el estándar. Si ustedes me preguntan, yo siempre seré de la idea de que más vale que me sobren actividades y no que me falten. O sea, que no se me queden en el tintero las actividades más importantes. Si ustedes ya saben, tienen más o menos identificado, para esto necesitan tener la experiencia de ejecutarlo con sus manitas. Bueno, pues esa actividad debe estar. No la puedes quitar, eso es muy importante. Si de pronto las lecturas es un asunto que van a llevar, pero no es tan relevante y te quita espacio para poner una relevante, para no jugar de ¿me explico? Esa es la lógica que podemos estar siguiendo al respecto. No despreciemos las actividades que son regulares para alcanzar los fines de aprendizaje. Ese es el mensaje. ¿Hasta ahí vamos? Bien, pues, en línea, si hay algo me avisan, por favor. ¿Sí? Ok. ¿Ya habrá funcionado esto? No, también a ajustarlo, ¿ok? Esto. Bien, vamos ahora al asunto de criterios de evaluación. Una vez que ya determinamos nuestras actividades, todas esas actividades tienen que ver con, bueno, necesariamente con demostrar que estamos en camino o bien hemos logrado el fin del aprendizaje. Y esto lo hacemos a través de evaluación. Bueno, evaluación es uno de esos términos tan ambiguos de pronto o tan semánticamente hablando multisignificantes que pues hay un montón de palabras que se confunden, que se asocian, que enriquecen en el ámbito de la evaluación. Y ustedes pueden leer ahí en esa nube de palabras varios de esos términos, ¿no? Competencias, estándares, evaluación participativa, evaluación integral, evaluación normativa, resultados objetivos, evaluación global, proceso, validación, evaluación cuantitativa, evaluación auténtica. Ahí traté de poner como 20 y tantos términos que están asociados con evaluación. Es de los tópicos, en el campo de la educación, es de los tópicos, yo creo que de los que más tinta se ha gastado históricamente. El asunto de evaluación es un gran tema en asuntos educativos. ¿Por qué? Porque muchos pensamos, que a muchos nos gusta, ¿no? El asunto de la clase, pero ya a la hora de demostrar que nuestros muchachos aprendieron es donde a veces nos trabamos con franqueza.
a veces nos falla ahí la idea, ¿no? O de pronto nos faltan criterios para evaluar con justicia, con idoneidad el desempeño de un muchacho, etcétera, ¿no? Entonces es un gran tema en muchos sentidos y hay un montón de términos que suelen asociarse enriqueciendo, confundiendo, bastándolo, en fin, un montón. Sin duda, evaluar es una tarea típica, necesaria, obligatoria, si es que estamos haciendo educación. ¿Qué es evaluar un aprendizaje? Bueno, la UNESCO, otro texto de la UNESCO, nos dice que hay que entender la evaluación de aprendizaje desde el contexto de un sistema y desde el contexto individual de alguien que aprende o de alguien que está interviniendo en ese proceso de aprendizaje. A nivel de sistema, la evaluación de aprendizaje es un medio para comprender, medir y mejorar la calidad y equidad de la educación. Evaluar el aprendizaje nos permite alcanzar la calidad que necesitamos, lograr la equidad que se requiere para que un proceso educativo pues sea pertinente, sea actual, sea contextualizado, etcétera, ¿verdad? Entonces, para la UNESCO, en principio es eso. Y dice después, bueno, esta evaluación de aprendizaje se tiene que basar en recopilaciones, investigaciones, análisis, difusión y uso de información procedente de múltiples fuentes. Cuando usamos la evaluación de aprendizaje, no solo es el alumno que nos provee la información. Para eso tenemos los departamentos de control escolar que ya en una gran masa de datos nos dan elementos para visualizar en global cómo es que se logra, o en qué nivel se logra el aprendizaje, o bien desde estudios comparativos con otras instituciones, cómo los nuestros logran, en comparación con ellos, el alcance de esos fines y muchas otras cosas, ¿no? Es decir, no solo la información proviene de los estudiantes, sino proviene de otras fuentes. Y luego, evidentemente, si hablamos de evaluación de aprendizaje, es esencialmente sobre lo que los educandos saben y lo que pueden hacer con lo que han aprendido. Cuáles y cómo los diferentes factores afectan al aprendizaje y cómo se distribuyen estas competencias entre los diferentes grupos de educandos. Si queremos ver la evaluación del aprendizaje como sistema, hablamos de eso. Es diferente conceptuarlo así, desde un sistema educativo, al conceptuarlo desde el aula, que es esta concepción del aula. ¿De acuerdo? En la concepción del aula, bueno, es un medio por el que se valora la comprensión, necesidades de aprendizaje y progreso académico de los educandos. Muchos de nosotros creemos que la evaluación es para saber qué tan buenos son en algo. ¿No? No es del todo cierta esa noción. Realmente la evaluación también nos ayuda a identificar un nivel de progreso en un proceso que para la UNESCO nunca termina. La UNESCO plantea dos conceptos muy interesantes hablando de aprendizajes, que es el aprendizaje para toda la vida y el aprendizaje para todos, que son dos conceptos de política pública internacional que son medulares, entenderlos para que podamos matizar justamente nuestra evaluación. Aprender no es un proceso que concluya, que inicie cuando llegan al primer ciclo de licenciatura y que concluya cuando terminan sus estudios de pregrado. No, el aprendizaje inició mucho antes y ni siquiera inició en una escuela. Y el aprendizaje no va a terminar con la licenciatura, ni siquiera con un postdoctorado. Continuará hasta que colguemos los tenis. Esa es la noción que tiene la UNESCO acerca del aprendizaje. Aprender para toda la vida. Y cuando habla de aprender todos, o aprender para todos, es aprender más allá de mi individualidad. Aprender para ser algo para y por otro. Esa es la noción que existe de aprendizaje en UNESCO. ¿Vale? Y es la noción que tendríamos que ir rescatando de a poco para poder ir definiendo cuáles son los criterios y procedimientos con los cuales vamos a evaluar
sea, qué bueno que sepamos hacer que sepamos programar, que sepamos diseñar, que sepamos generar un guión de producción audiovisual. Qué bueno. Pero si eso no contribuye al aprendizaje para toda la vida y el aprendizaje para y por todos, entonces no es tan valioso como un aprendizaje que sí tiene estas características. ¿De acuerdo? Recuerden que no vivimos solos en el mundo, vivimos en compañía de otros y no vivimos solo 2 minutos. La esperanza de vida ya supera en este país los 80 años. ¿Sale? Entonces, por favor, hay que tener esa noción para que a la hora de evaluar el aprendizaje no digamos, pues nomás me leyó 2 lecturas de 4, tiene 5. Es una posición muy salomónica en muchos sentidos, ¿no? No se trata de eso, de si hizo la mitad, merece el 5, no. A lo mejor leyó 2, pero a lo mejor comprendió mucho mejor el tema que aquel que leyó 10, ¿no? Y bastaron 2 lecturas para que se le prendiera al foco, ¿no? A lo mejor alguien diseñó 1, pero la calidad de ese 1 fue infinitamente superior al que diseñó 30. Bueno, habrá que considerar eso a la hora de evaluar. No es una cuestión de quién hace más. No es una cuestión de cositas, decía la doctora Vera y su servidor hace poquito. No es una cuestión de andar produciendo por producir, hacer por hacer. Es una cuestión de hacer con sentido, con el sentido de lograr el fin de aprendizaje. ¿De acuerdo? Bueno, esta es la noción a nivel individual de la evaluación de aprendizaje. Vayamos a las preguntas, reflexionando. Justo he puesto reflexionando con mucha intención en el mismo contexto de uso de puesto, ¿vale? Primera reflexión, ¿por qué debo plantear una evaluación? Pregunta para todos los asistentes los técnicos. Porque ya sabemos que normativamente lo tengo que hacer, pero esta pregunta está más allá de la normativa. ¿Por qué debo plantear una evaluación? Un sistema de evaluación. ¿Por qué? El grado de aprendizaje del estudiante. Para ver el grado de aprendizaje del estudiante. Ok, cuando yo recibo esa respuesta hay un detallito que a veces obviamos. Ahorita regreso a Mande. Una manera de confirmar el logro del propósito. Ok, perfecto. Van concatenados estos asuntos. Manda, arquitecto, y voy allá a distancia. Comprobar hipótesis. Ok, estamos mediados por hipótesis desde que empezamos el proceso educativo. Mande, Diego, allá. Y aquí comentan en línea que dice que porque deben de tener máximos y mínimos para saber si el estudiante tiene ese aprendizaje y la evaluación lo concreta. Ok, perfecto, claro. El grado de comprensión. El grado de comprensión cuando hablamos de contenidos declarativos. Correcto, ok. Ahora, díganme algo. O sea, somos muy duchos para evaluar a los demás. Pero evidentemente también nuestro quehacer docente se evalúa y de hecho tendríamos que evaluarnos nosotros mismos, ¿no? También. Cuando tú dices de ti, soy un buen docente, ¿qué argumentos tienes para decir soy un buen docente? ¿Cómo lo sabes? ¿Porque no recibes tomatazos y rechiflas? ¿Porque nadie te pregunta? ¿Porque en apreciación estudiantil tuviste 5? ¿Por qué dices que eres un buen docente? Porque tengo harto ego, dicen algunos. Porque soy la maravilla del mundo. Yo nací perfecto. No. Para evaluar, y este es uno de los principios de evaluación, debo tener un punto de comparación. Un óptimo que es inalcanzable por su propia esencia, es inalcanzable el óptimo. Voy, ya me dijeron que me resta un minuto. Voy a usar como otros 5, pero voy rápido. Es el óptimo y es inalcanzable el óptimo, porque nosotros a veces lo alcanzamos. Y hay los grados en donde estamos todos. El óptimo es el perfecto. Y el humano lo que menos tiene es ser perfecto.
Yo creo que tenemos que empezar a considerar, a reconsiderar nuevamente, porque eso es lo que nos salvará de la tecnología, me parece a mí, a empezar a valorar que el error es la bendición para los humanos, que la posibilidad de errar es lo que nos hace realmente humanos y que eso lo tenemos que valorar increíblemente. Errar es una gran bendición, ¿no? Aprendes mucho de los errores, claro, aprendemos mucho de nuestros errores. La hemos regado mucho, históricamente la hemos regado mucho. Bueno, todos los demás estamos en esos grados, difícilmente llegamos a los óptimos. Claro, cuando tienes que asignar una calificación, habrá algunos que tengan sus 10, eso es fantástico por ello. Pero eso no quiere decir que hayan, o que ya no tengan nada que aprender. A eso me estoy refiriendo. ¿Me explico? El aprendizaje para toda la vida implica que uno nunca deja de aprender. Que puedes sí tener un 10, pero chaparrito, ya te aplaudí, te di tu abrazo, te lo anoté en tu lista, pero, ¿sabes qué? Síguete esforzando porque hay más que aprender. ¿Me explico? Es entender el proceso de aprendizaje como un continuo, indeterminado, infinito, inacabable. Hasta que, volvemos los tenis, repito, dejamos de aprender. Entonces, en ese sentido, cuando yo digo, un alumno está en tal grado de aprendizaje, es porque yo tengo un óptimo de aprendizaje. ¿Y dónde encuentro ese óptimo de aprendizaje? ¿Dónde lo encuentro? Ustedes ya lo construyeron, por cierto. En el fin del aprendizaje. El fin de aprendizaje es el que me dice lo óptimo. Y de eso óptimo, los alumnos van a lograr a cierto grado. Difícilmente van a lograrlo completo. Claro, por asuntos de calificación habrá que sí tengan su 10, pero asumamos que es difícil llegar al óptimo. Asumamos eso como una realidad y trabajemos primero para lograrlo lo más posible, pero enseguida para que nuestros recursos de evaluación tengan la característica de no ser tan determinantes y tan constreñidores, válgame la expresión, del desarrollo de los muchachos. ¿Me explico? O sea, tanto al que obtuvo 10 como al que te va a recursar, hay que decirle, hijo, tienes mucho por aprender. El de 10 no debe sentir que ya lo sabe todo, y el que va a recursarte tampoco debe saberse que es inútil. En ambos sentidos, ellos deben entender que están en un proceso de aprendizaje y que tu labor de evaluador es simple y llanamente para mostrarle a él en qué nivel está y darle, ojo con esto que voy a decir, y darle los recursos para superar ese nivel donde está. Pero no se vale decirle a la gente, tú estás en nivel 20 y dejarlo ahí. Tienes que decir, estás en nivel 20 y lo que yo recomiendo que hagas para que llegues al nivel 40 es esto. ¿Me explico? Que esa segunda parte la obviamos mucho de pronto. ¿Qué se debe evaluar? Bueno, pues se debe evaluar el desempeño del muchacho. No se debe evaluar la cantidad, o solo la cantidad, mejor dicho. No se debe evaluar solo la calidad, sino se debe evaluar el desempeño. Lo que él pueda demostrar en situación real. Bueno, que ese es uno de los grandes problemas de la evaluación en la educación. Pasarlo a lo real. ¿De acuerdo? O sea, tenemos que situar nuestra evaluación. Ok, le voy a enseñar a generar programación también. Listo. Pero si esa programación no ve frutos en la solución de algo, o al menos en el planteo de la solución de algo, bueno, pues estamos a la mitad del camino. Digo, la evaluación nos debe permitir ver en términos del desempeño en qué nivel está alguien en ese rango de desempeño. Bueno, el rango de desempeño es muy, muy amplio. Ok, ¿quién debe evaluar? Esa pregunta es muy fácil. ¿A quién le toca evaluar? Al docente. ¿Y por qué no al mismo alumno? ¿Y por qué no a sus compañeros? Ok, ahí entramos a los temas de hetero,
o auto y coevaluación. Gracias, muy amable. Son los temas, o sea, de pronto infravaloramos el juicio de un compañero porque decimos, ah, como es su cuate, no lo va a evaluar. Pues enséñale a evaluarlo. Enséñale a tus alumnos a que tengan juicios más reales de sus desempeños, a que tengan la capacidad de mirarse al espejo y decir, bueno, es verdad. Sí, no comprendí el tema y sí, evidentemente no tengo el desempeño que yo creí merecer o que creí desarrollar. Esa noción es muy, muy importante que empecemos a desarrollarla también en nuestros muchachos, ¿sale? Y finalmente, ¿para qué debe servir la evaluación? Pues debe servir sobre todo a un estudiante para seguir motivándose a aprender. Si la evaluación que tú haces, en lugar de motivar al alumno, lo manda al inframundo y lo manda a tener concepciones muy, muy desastrosas de sí mismo, entonces tu evaluación no es la correcta. Tu evaluación debe ayudarle al muchacho, al alumno, a la alumna, al estudiante, al estudiante, a que se siga motivando. Repito, aunque resulte un poco difícil verlo, pero incluso hasta un alumno que recursa, en el momento en que le das la noticia, le vas a recursar, hijo, y te falta tal y te recomiendo tal, en ese momento esa persona que va a recursar debería nacer en él esa llama de motivación de él. Es cierto, no hice lo suficiente, pero tengo otro chance muy bueno. ¿No? Es muy difícil lograr eso, pero si logramos en términos educativos a alguien a través de la evaluación de eso, pues mucho mejor. La evaluación no es para juzgar. La evaluación es para determinar un nuevo aprendizaje, continuar el aprendizaje. Si la evaluación trunca el aprendizaje, no es una buena evaluación. La evaluación debe facilitar que se siga aprendiendo. ¿De acuerdo? Independientemente del número que le vayamos a poner. Eso ya es secundario. Pero la evaluación debe ayudarte a que el alumno mantenga motivación para aprender. ¿Qué características deben tener los procedimientos y recursos de evaluación para cumplir su función? Bueno, pues deben estar situados. Los procedimientos y recursos que uses para evaluación deben estar situados. O sea, si nunca viste realidad aumentada o no tuviste ninguna actividad con realidad aumentada, no se vale que evalúes algo con realidad aumentada. O lo que decía el maestro hace rato, yo doy una clase en otro idioma, pero no voy a evaluarle el otro idioma, le voy a evaluar el contenido de la asignatura que dimos en el otro idioma, pero no el idioma. ¿Me explico? Situado. Los elementos que usemos para evaluar deben ser idóneos de acuerdo al fin de aprendizaje y deben facilitar que emitas o que tengas una postura juiciosa justa acerca de los desempeños de tus alumnos. O sea, la evaluación lo que debe hacer para ti como docente es facilitarte el trabajo, decirle a un alumno, hijo, estás en desempeño 2, en desempeño 4, en desempeño 10, en desempeño 80. Si eso no lo permite en un sistema de evaluación, entonces hay que repensar. ¿De acuerdo? Mucho de los criterios de evaluación hay que centrarlos en la demostración del desempeño. Un desempeño, ustedes, si yo quisiera valorar el desempeño de ustedes, estaría en una complicación tremenda, porque el desempeño no es solo la producción. El desempeño tiene mucho que ver con otras tantas cosas que solo la producción, la cantidad de las cosas que hacemos. Entonces, lo mismo en el caso del planteamiento de los procedimientos para evaluar en nuestra asignatura. El desempeño no lo ves solo con el producto. ¿Vale? O sea, hay que caracterizar ese producto. Hay que caracterizarlo muy bien. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué recursos tenemos para evaluar? Pues tenemos desde recursos como una evaluación oral hasta recursos como una rúbrica o esto que está muy de moda, un checklist y cosas por el estilo. Hay muchos recursos para evaluar. Muchos. Ya ahorita que entramos al taller, ahí nos detenemos a estar revisando esa parte. Bueno, justamente por eso es que puse también, enfaticé Lando y puse aquí esta chica en silla de ruedas,
Porque lo mismo, o sea, si no personalizas, digamos, o piensas en la diversidad a la hora de evaluar, por ejemplo, piensa tú en donde yo estaba trabajando hace muy poco, en entrenamiento deportivo, ¿no? Y yo le pido al muchacho que me corra una competencia de 400 metros y tengo una chica en silla de ruedas, ya la reprobé. No la va a correr. La va, sí, a trasladarse en su silla, pero correr. ¿Me explico? O sea, debemos considerar igualmente en términos de desempeño como planteamos el criterio de evaluación para que aquel que tenga alguna diferencia no se vea desfavorecido en ese sentido. ¿Correcto?